Un saludo cordial a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Meriño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y estamos desarrollando la asignatura o clase Seminario de Investigación. En esta ocasión quiero hablarles de las preguntas de investigación de algunos estudios empíricos consultados. Estos estudios se relacionan con mi tema de investigación y desde luego que hacen parte de los antecedentes. Pretendemos en este trabajo analizar la estructura metodológica y relación entre las variables o categorías de los antecedentes, teniendo en cuenta también que las preguntas de intervención orientan la ruta epistemológica, la selección de las variables y el enfoque ya sea cualitativo o cuantitativo, y que además esto proporciona el sustento metodológico para evaluar lo que necesitamos, que es la ampliación de la cobertura en el nivel preescolar del Departamento del Atlántico. Bueno, antes de avanzar quisiera recordarles que mi tema de investigación es la evaluación de la pertinencia de la estrategia de ampliación del nivel preescolar en las instituciones educativas oficiales del Departamento del Atlántico, que pasaron de tener solo el grado de transición a tener prejardín, jardín y transición. Desde el ámbito internacional tenemos el trabajo de formatos narrativos e imágenes en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. La pregunta es de qué manera la interacción con diferentes formatos narrativos y el soporte de imágenes incide en la comprensión y el desarrollo del lenguaje de los niños de la primera infancia. Como segunda pregunta o pregunta secundaria, cómo influyen las imágenes como soporte visual en la relación y comprensión de relatos en la primera infancia, y si existen algunas diferencias en la adquisición de vocabulario según la estructura de formato narrativo que se esté utilizando. El enfoque es cuantitativo y la variable independiente está conformada por los formatos narrativos e imágenes, mientras que la dependiente tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Aquí lo que se hizo fue un pretest, una intervención y un posttest para analizar cuáles eran los efectos. Otro de nuestros referentes es la educación parvularia en Chile, identificando avances, tensiones y desafíos desde la implementación de la política pública. Como primera pregunta tenemos que cuáles son, o indaga por cuáles son los avances, tensiones y desafíos que han emergido en la educación parvularia en Chile a partir de la implementación de la política pública. Otra pregunta es de qué manera la implementación de la política fortalece la institucionalidad y la cobertura en Chile, y cuáles son las tensiones operativas que surgen a partir de la implementación. Entonces el enfoque es cualitativo, los avances son los logros en la consolidación de la institucionalidad, y esto también tiene que ver con el aumento de la cobertura y el establecimiento de estándares de aprendizaje. Las tensiones son la evidencia entre la norma y lo que pasa en la realidad de los centros educativos, y los desafíos se relacionan con demandas no resueltas que tienen que ver con la formación continua de docentes. En el ámbito nacional tenemos el trabajo de Vargas González, que es la relación entre las prácticas pedagógicas de educación inicial y la política pública de 0 a siempre. Aquí la pregunta es cómo se articulan las prácticas pedagógicas cotidianas con la implementación de la política pública de 0 a siempre. Hay dos preguntas secundarias que relacionan los horizontes compartidos que tiene la práctica y la política, y qué contradicciones existen entre estas dos. El enfoque es cualitativo y se analizan las categorías y sus tensiones. Las categorías centrales son la práctica pedagógica cotidiana y por otro lado la política pública de 0 a siempre implementada en el territorio nacional desde el 2016. Aquí se analizan sus aproximaciones y acuerdos, sus tensiones y distanciamientos y apropiación docente. Bueno, desde lo local tenemos el trabajo de la superación de barreras en el aprestamiento inicial de niños de 5 y 6 años. Aquí surge la pregunta cómo superar las barreras de aprestamiento inicial. Preguntas asociadas o secundarias: cuál es el nivel de desarrollo perceptivo motor que tienen los niños al iniciar el ciclo escolar, y qué estrategias pedagógicas y lúdicas ayudarían a mitigar estas barreras. El enfoque metodológico
es investigación-acción, y la relación entre variables es analizar la relación entre el diagnóstico, la intervención y la transformación. Como conclusión del trabajo tenemos que nos ha permitido fortalecer la capacidad para deconstruir investigaciones y comprender su arquitectura metodológica. Además desarrolla una visión crítica para conectar los marcos normativos internacionales con la realidad del aula. Valida que evaluar una estrategia de ampliación va más allá de los números de la cobertura, y demuestra también la necesidad de combinar la medición del impacto en el desarrollo infantil con la comprensión de las tensiones y transformaciones pedagógicas que hay bajo el decreto 1411. Como referencias bibliográficas tenemos los trabajos que han venido viendo a lo largo de esta presentación. Muchas gracias.